estaban preguntando por el ejercicio E, ¿sí? Igual los demás van haciendo y me dicen. Yo voy a dibujar la región, ¿sí? Vamos a dibujar la región para dejar aclarado ese ejercicio. Que acá ya me la pasan a la gráfica. Fíjense en que arriba yo tendría, ¿qué cosa? Tendría como una elipse, ¿verdad? Y el I está variando desde 0, o sea, sería la mitad de una elipse, y el X varía desde -1 hasta 0, o sea que sería un cuarto de la elipse. O sea que me quedaría, ahora vamos a poner acá, en el ejercicio 2E, ¿sí? Nos quedaría, ¿qué cosa? Acá estaría el -1 y acá estaría el 3. Algo así queda, ¿no? Joana. Esta es la región que tengo que... esta es la región que yo tengo, ¿sí? ¿Cuál sería la duda acá, Joa? Acá cualquiera de las dos formas que yo tenga para encontrar si tengo que invertir, si tengo que invertir el orden de integración, voy a tener solamente una región en cualquiera de las dos, ¿no? De cualquiera de las dos formas que tengo para resolverlo. Porque en una vamos a tener que va a ir desde -1 hasta 0 la X y la Y va a variar desde acá hasta acá. ¿Sí? Trazamos las líneas paralelas. Si elijo el otro caso, entonces estaría desde 0 hasta 3. Y tendría esto. 3, ¿no? O yo estoy viendo mal. O 2. 2. 2. Bien. Bueno, ahí tenemos esta. Y me dicen que no era esa la duda la duda era otra. Bueno, pero acá tenemos, ¿qué cosa? Esa va a ser la región y vamos a tener una integral de cualquiera de las dos maneras. ¿Está? Veamos el 2F. El 2F creo que igual ya deben haber dilucidado ahí la duda. ¿Por qué? Porque es parecido a lo que acabamos de ver, creo. Fíjense en que acá yo tengo, en este caso me dice que X varía entre esta raíz negativa y esta raíz positiva. Esto en realidad me va a generar una circunferencia de radio 3. Y el I va a variar desde -3 hasta, ¿qué cosa? Hasta 1. ¿Sí? El I varía desde -3 hasta 1 y vamos a tener la circunferencia. O sea que en el 2F la gráfica, ¿qué es lo que me devuelve? La gráfica me va a devolver. El I va a variar entre -3 y ¿qué cosa? Y 1 dice, ¿no? Supongo que está por acá el 1. Y el X va a variar entre, va a tener, ¿qué cosa? Una circunferencia de radio
3. O sea que nosotros vamos a tener acá la circunferencia de radio 3, digamos que sea algo así. Ay, que no. Y acá tenemos esta, ¿no? O sea que la región va a ser esta. Esta va a ser la región, ¿sí? Bueno. Entonces acá esto lo voy a tener que separar en cuántas partes, en 3 partes. ¿Sí? En esta región, ¿está bien? En esta otra región que va desde 1 hasta la circunferencia, ¿está bien? En la región que va de circunferencia a circunferencia y tengo que encontrar este punto de intersección, ¿está bien? Y lo mismo para la parte negativa. Eso era ¿ya? Tienen 3 regiones ahí, creo. Bien. Bueno, ¿cómo van con los ejercicios? ¿Se entendió cómo trabajar con el 1, con el 2? Bueno. Los espero 5 minutitos más, así ustedes van sellando sus cosas y si tienen dudas me dicen. Y seguimos, ¿sí?
Bueno, ahí estamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Van a poder terminar el ejercicio 1 y 2? Así seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno. Que Cayo otorgan. Bueno. Vamos al ejercicio número, vamos a ver para el 3 y el 4, qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿sí? Para hacer esta demostración, vamos a tener que tener en cuenta un teorema de la integral, que ustedes lo habían visto en análisis matemático 1, ¿sí? No sé si se acordarán que ustedes tenían una función g, esta es para el 3, ¿sí? Si yo tenía una g de t que era igual a la integral que iba desde a, x, acá le pongamos desde a hasta x, ¿está bien? ¿De quién? De una f de t por diferencial de t, nosotros teníamos ese tipo de funciones y nosotros lo queríamos integrar. Entonces la integral de esto me iba a devolver que la derivada de esta función, ¿sí? A mí me devolvía qué cosa inmediatamente la f de quién, de x, ¿sí? O sea que si yo tenía una función expresada de esta forma, cuando ustedes la derivaban por el teorema fundamental les quedaba que era la f de x. ¿Está bien? Entonces, fíjense en este caso, a ustedes le están dando qué cosa, esta función que es igual a una integral. Y le quieren calcular, a ustedes les dicen que tienen que calcular qué cosa, las derivadas. Tienen que calcular la derivada de segundo orden cruzada y me tiene que devolver qué cosa, f de x, y. ¿Está bien? Entonces, uno lo que hace es aplicar esta relación que habíamos visto en análisis 1. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener acá, por ejemplo, si yo quiero hacer la derivada de f con respecto de x, ¿está bien? De esta función, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Acá en realidad son, sí, las derivadas cruzadas, ¿no? Quiere decir que voy a derivar con respecto de x, en y se mantienen, ¿qué cosa? Constante, ¿verdad? Entonces, a ver cómo vamos a hacer esto. Esperen que no sé cómo escribírselo acá para que nosotros vamos a tener esta derivada, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, es como que yo primero voy a tener la derivada con respecto de x. ¿Sí?
Entonces fíjense en que este iba desde A hasta X, entonces a mí me pedían la derivada con respecto de X. ¿Está bien? Quiere decir que esto se mantiene constante y lo único que tengo que integrar es esto. ¿Está? Entonces acá yo tendría que hacer la derivada de esto, va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral desde 0 hasta I, porque ven que acá ya desaparece el término este de la integral. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá? Vamos a colocar f, pero la f ahora ya no tenía el t, sino que dependía de quién, de la variable x. Entonces, el diferencial de u es el que va entre 0 y x. Entonces, donde está la variable u, yo voy a poner, ¿qué cosa? La variable x, coma, b, diferencial de b. ¿Me siguen? O sea, estoy resolviendo lo mismo, nada más que teniendo en cuenta esto, desde dónde a dónde varía y cuál es la que está afectándole a la X o a la Y. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la derivada segunda, esto va a ser derivada segunda de la F que yo tenía con respecto de X y ahora lo estoy derivando con respecto de Y. Ah, no, así lo... Cierto que habíamos dicho la cruzada, ¿no? Esta es la deriva, a esta la tengo que derivar con respecto de I ahora, entonces acá lo que está variando es la B, quiere decir que la derivada segunda va a ser f de quién. El X era constante y ahora la B lo reemplazo. ¿Ven? Es aplicando esta propiedad nada más, o sea que eso es inmediato. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso siempre y cuando mi función tenía que ser una función continua, ¿no? Igual acá, a ustedes le dan una función, si quieren pueden trabajar con esta función, pero en realidad aplicando esta propiedad ustedes ya lo pueden calcular, digamos. Si quieren, no sé cómo están con los tiempos, yo me puedo quedar hasta las 5. Pero era para que no se les superponga a ustedes las cosas. ¿Pueden hasta las 5 o nos quedamos hasta las 4? Como ustedes quieran, chicos. Igual el profesor Avellaneda, Gabriel Avellaneda también va a recuperar las clases, supuestamente, así que... ¿Sí? Así que yo ya le voy a decir que les dé consulta. Bueno. Bueno, está bien. Entonces, para el ejercicio 3, ustedes tienen que ocupar este teorema, ¿está bien? Que ustedes lo tienen de análisis matemático 1, que vale siempre y cuando esta función sea una función continua, y a ustedes ya le dan cuál es la función, y se ve que es una función continua para todo X. ¿Está bien? Eso nada más tienen que justificar ahí. Entonces yo les voy a dar la fórmula para que ustedes trabajen con el ejercicio 4, que es el momento de inercia, el cálculo de masa, centro de masa. ¿Está bien? Bueno, si es hasta las 4 ya no me dejan tiempo para avanzar. Bueno, entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Sería la fórmula de la masa. Vieron que teníamos las aplicaciones. Una de las aplicaciones de las integrales dobles era el cálculo del área. También podía calcular un volumen, ¿está bien? Pero otras de las aplicaciones va a ser la masa. Nosotros vamos a tener una función densidad que la llamamos delta.
¿sí? Esta va a ser la función densidad, que es delta. ¿Está bien? Entonces la masa se la calcula como la integral doble sobre la región R, ¿está bien? ¿De quién? De la densidad, que depende de quién, de X y de Y. ¿Está bien? Esa va a ser la fórmula de la masa. Después también podemos calcular el centro de masa, ¿sí? Que nosotros decimos que va a ser, si estoy en R2, nosotros vamos a tener que el centro de masa va a ser igual a un X sub M y a un Y sub M, ¿sí? Entonces, X sub M va a ser igual ¿a qué cosa? Va a ser igual a la integral doble sobre la región R, ¿está bien? De todos los X que yo tenga multiplicado por la densidad, que depende de X y de Y, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Está bien? ¿Sobre qué cosa? Sobre la masa. Que la masa, ustedes saben que va a ser esta integral. ¿Está bien? Estas definiciones se van a generalizar para el caso en que estemos en R3 también, ¿no? Estemos calculando la integral triple. Entonces acá es integral doble de ¿quién? De todos los Y por la densidad sobre ¿qué cosa? La masa. ¿Está? Otra fórmula que tenemos que tener presente es el momento de inercia. ¿Está bien? En el momento de inercia nosotros vamos a tener momento de inercia para X, que va a ser igual a la integral doble, ¿sí? Sobre la región R o S, ¿sí? ¿De quién? De la distancia que hay de un punto cualquiera, ¿está bien? Fíjense en ustedes, van a tener acá XY, vamos a tener acá nuestra región R, ¿está bien? ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener un punto cualquiera, que yo lo llamo XY, ¿está bien? Y el momento de inercia se define como la distancia al cuadrado, ¿está bien? Por la densidad. Entonces, la distancia al cuadrado de quién? La distancia al cuadrado al eje de las X, sería en este caso el momento de inercia. ¿Está bien? Momento de inercia con respecto al eje de las X, tengo que considerar la distancia al cuadrado de qué cosa? De este punto de la superficie al eje de las X. ¿Cuánto vale la distancia acá? Desde este punto a ¿qué? Al eje de las X. La distancia va a ser Y. Entonces acá va a ser Y cuadrado sobre por la densidad. ¿Está bien? Esa va a ser la fórmula. Si a ustedes le piden momento de inercia con respecto al eje de las Y, van a tener la integral doble de ¿quién? De la distancia al cuadrado al eje de las Y, o sea, del punto al eje de las Y, la distancia al cuadrado va a ser ahora X al cuadrado. ¿Está bien? Por la densidad, por el diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Y luego hay otro momento de inercia, que es el momento de inercia, este es el momento de inercia con respecto a X. Y este es con respecto a Y. ¿Está bien? Y después hay otro momento de inercia que se llama momento de inercia polar, ¿sí? Que este va a ser igual
al momento de inercia con respecto a qué cosa, al origen, al 0, 0. ¿Sí? Entonces la distancia que hay de un punto al origen, ¿quién va a ser? Va a ser x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Pero como me dicen distancia al cuadrado, coloco directamente esto multiplicado por la densidad diferencial de x diferencial de y. ¿Sí? Estas fórmulas se van a adaptar este momento de inercia con respecto al origen. ¿Está bien? Entonces, estas fórmulas, como les digo, se van a ir adaptando a las cosas que me pidan. ¿Sí? Si estoy trabajando en R3, también van a haber masa, centro de masa, momento de inercia. ¿Está? ¿Sí? Entonces estas fórmulas son las que nosotros vamos a ocupar para el ejercicio número 4. Están acá. ¿Sí? Acá dice, ve, hallar el momento de inercia, entonces tengo que ver con respecto a su centro, ¿sí? Que va a ser justo el origen, y con respecto a su diámetro, dice. ¿Está bien? Con respecto a la recta, entonces con respecto a una recta, es lo mismo, si ustedes quieren calcular el momento de inercia con respecto a una recta cualquiera, ¿qué es lo que tienen que hacer? De acá tienen que buscar qué cosa, la distancia a dónde. Acá tienen que buscar esta distancia y elevarla al cuadrado. Distancia a la recta. ¿Está bien? Entonces, el momento de inercia AL va a ser igual a la integral sobre, con respecto de, digamos, la región R, ¿de qué cosa? De la distancia al cuadrado por la densidad de x de y diferencial de x diferencial de y. O sea que si conozco esto, si conozco la L, voy a conocer